Entonces hablamos, sobre todo desde hace un año, de una matización clarísima y un declive, ¿no?, en esas expectativas que había en esa. Como si os fijáis, este es un tema recurrente también, ¿no? África sale o con titulares tremendos en determinados medios de comunicación a lo largo, digamos, de los años, o con titulares, digamos, de una gran expectación y el nuevo El Dorado, ¿no?, que se calificó a África hace recientemente, ¿no?, hace unos años, cuando todavía estábamos en esa gran esperanza del ciclo económico, de crecimiento del Producto Interior Bruto y demás, ¿no? Hablando de las claves que explican un poco cómo se gestionan los recursos naturales, bueno, yo creo que todos lo sabéis, ¿no? Hemos hablado de paraísos fiscales, es una pieza central. Hace poco ha habido una tournée de determinados activistas africanos, bueno, ligada a activistas en organizaciones de la sociedad civil en Europa, hablando de la justicia fiscal, ¿no?, de todo este tema de los paraísos fiscales. Las estimaciones están ahí, los precios de transferencia, es decir, la cantidad de ingresos que las multinacionales que explotan los minerales y el petróleo en África consiguen derivar hacia paraísos fiscales, porque sus filiales en paraísos fiscales facturan a una empresa multinacional como es en Zambia Glencore, ¿no?, está reseñado en el estudio, servicios que realmente nos han prestado, patentes, royalties, y entonces los detraen, ¿no?, como los declaran como gasto, ¿no?, en su declaración del impuesto de sociedades en el país de turno africano, y de ahí pues se derivan y se evaden un montón de volúmenes de ingresos que superan, ¿no?, por los estudios que se han realizado, a la propia ayuda oficial al desarrollo. Está toda la evasión de divisas, que las élites africanas estimaba, bueno, recientemente, que el 30% o más de su riqueza puede estar en el exterior. Hace una semana estaba el presidente de Nigeria en Reino Unido con Cameron. Cameron dijo que, bueno, que Afganistán y Nigeria eran unos países terriblemente, inmensamente corruptos, y el presidente Buhari nigeriano le pidió bueno, que devolviesen esos bancos internacionales en esa plaza financiera que es la City, bueno, los cientos de millones de dólares o de libras esterlinas convertidos, que fueron robados, ¿no?, y transferidos al exterior por los bueno, funcionarios, altos funcionarios políticos, gobernantes que le han precedido, nigerianos, ¿no? Entonces hay todo un sistema de gobernanza internacional que no es que haga aguas, es que es fallido. El problema es que hay muchos intereses para que eso se mantenga, ¿no? Hay un tema crucial, hay un telón de fondo, que son los derechos humanos. Cuando se vulneran los derechos humanos de forma tan sistemática, claro, es un tema que los poderes económicos y políticos no quieren verlo, ¿no? Hay algo que se quiebra fundamental, y hay algo que se desmorona, que se corrompe y que se extiende, ¿no? Y se podrá mantener a lo largo del tiempo por un control, por una capacidad de represión. Estos países ricos en recursos naturales, parte de esos ingresos, ¿no?, que reciben, los utilizan para reforzar sus fuerzas de seguridad. El presidente angolano, bueno, pues estima que tiene una guardia presidencial de 10.000 soldados, y aparte de eso también, que es otra de las características, les permite no sujetar a presión fiscal a sus ciudadanos, y por tanto desactiva, ¿no?, cualquier tipo de reclamación en ese sentido. Y luego hay toda una serie de características, ¿no? Son estados rentistas, son estados que institucionalmente tienen una fragilidad absoluta pero interesada, ¿no? Algunos expertos han hablado de estados fracasados sostenibles. Que ahora la gran cuestión es, bueno, todo evoluciona. Evidentemente en Angola hay 17 activistas en la cárcel, ¿no?, y en otros países también. Y cuando el presidente de Burundi quiso, bueno, prolongar su mandato y perpetrarse, o sea, perdurar en el poder, hubo activistas de Senegal y Burkina Faso que habían estado en el Congo, que les han apoyado. Hay toda una red, digamos, social de solidaridad que, bueno, si lo comparamos, digamos, con los impactos y la capacidad de control que todavía tienen las élites, evidentemente está años luz, pero algo está pasando y sucediendo, ¿no?, en todos estos países, que será muy interesante analizar, porque son variables que van evolucionando. Entonces son estados fracasados sostenibles. Bueno, y la cuestión es sostenibles hasta cuándo y cómo, ¿no? Un país como Guinea Ecuatorial, pues bueno, volvemos a un ejemplo de libro, ¿no? Y que además nos afecta directamente, porque en este caso ahora mismo hay un procedimiento, no sé si sabéis, abierto en un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, porque el Banco Santander recibió unos 20 millones de euros procedentes de una cuenta en Washington de un banco que ya no existe, el Banco Riggs,
que le investigó el Senado americano porque se descubrió que había recibido del orden de unos 700 millones de dólares que había robado el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, que ya se encargó al principio de decir que esa gestión del petróleo iba a ser personal y de su entorno, y que habían derivado, transferido a este banco, ¿no? Hay procesos abiertos judiciales en Francia, en Reino Unido, que es fundamental. O sea, Javier hablaba de los códigos voluntarios. O sea, cuando analizamos todas estas cuestiones, la experiencia indica claramente que hay que ir hacia marcos prescriptivos, ¿no? Y cuesta muchísimo, como sabéis, por la influencia de los lobbies. Ahora mismo hay en discusión la normativa o el marco regulatorio que quiere establecer la Unión Europea. El Parlamento Europeo lo ve clarísimo. Es fundamental que sean marcos de obligado cumplimiento, que haya una ley, una directiva que así lo establezca, pero el Consejo Europeo no es de la misma opinión, y la Comisión veremos. Entonces, esta cuestión es determinante. O sea, si veis el conjunto de iniciativas para gestionar bien los recursos, para que los recursos se inviertan en beneficio de la población, para que haya marcos de transparencia, ¿no? Este es un tema fundamental que se ha trabajado muchísimo. El carácter voluntario pervierte, condiciona, deforma esta cuestión. Entonces, los retos son tan importantes. Ahora salía hace poquito un informe creo que de 5 universidades europeas de prestigio sobre qué ha dado de sí la iniciativa de transparencia de las industrias extractivas, que es la gran iniciativa a nivel internacional, multi-stakeholder, ¿no? Está participada por gobiernos, por empresas, por sociedad civil, para de alguna manera progresar en materia de gobernanza en estos países, ¿no? Ricos en recursos naturales en relación al petróleo y las extractivas. Hay un buen número de países africanos. Cuando yo hice el estudio son 13, ahora son 14, 15, que han sido convalidados, ¿no? Bueno, pues este estudio analiza una serie de indicadores sobre gobernanza y otros parámetros como el crecimiento del Producto Interior Bruto, en relación a determinados países que se incorporaron a la iniciativa. Algunos fueron expulsados porque se ha utilizado por otros países para legitimarse de cara a la comunidad internacional. Si hay algo que le preocupa al señor Obiang, por ejemplo, es qué dirá la comunidad internacional o qué pueda pensar, y por ahí hay una vía de presión. Y se analizaron una serie de países de forma rigurosa, y de alguna manera la conclusión es que la transparencia, esta iniciativa de transparencia internacional en las industrias extractivas, por el momento no ha servido en absoluto, ¿no?, para progresar y mejorar las condiciones de vida de la población, y los parámetros de gobernanza, que ni siquiera miraban o medían, analizaban los indicadores de desarrollo humano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es una iniciativa, aparte de ser voluntaria, se queda en establecer cuánto declaran las empresas que pagan a los gobiernos y los gobiernos cuánto reciben de estas empresas extractivas. Pero claro, no hace un seguimiento sobre la cuestión de cómo se gastan estos ingresos. No ha dado lugar tampoco a comisiones parlamentarias anticorrupción, a mecanismos de ejecución presupuestaria para servicios sociales básicos. Por otro lado, la transparencia, bueno, es un arma fundamental, pero si no viene complementada con una capacidad de la sociedad civil para exigir una rendición de cuentas que exige un conocimiento técnico de estas cuestiones, pues también es un tema fundamental. Y luego todos estos temas son muy complejos, con lo cual las multinacionales, hablaba Javier de la infravaloración interesada que hacen funcionarios estatales de los contratos, ¿no? Claro, cuando en el caso de, por ejemplo, de Angola, la empresa Sonangol, ¿no?, que es, digamos, un estado dentro del estado, no solo otorga licencias, sino que también es productora y produce petróleo y lo exporta, pues hay una confusión de roles brutal. Pero si además los funcionarios del estado son los que negocian, ¿no? En el caso de Sonangol es una élite formada fuera y que tiene buenos conocimientos técnicos, pero no en otros países, ¿no? Entonces, estas empresas multinacionales del sector petrolero, también minero, a nivel fiscal, a nivel de valoración de recursos, a nivel, bueno, de toda esa complejidad técnica, lleva la delantera y normalmente, pues, lógicamente, en su beneficio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son cuestiones fundamentales que al final han derivado también por un interés, lo comentaba Javier, ¿no?, de esa dependencia que es fundamental. O sea, la dependencia energética de la Unión Europea puede ser el 60%, pero es que en España importamos prácticamente la totalidad del gas y del petróleo que consumimos. ¿De dónde viene ese gas? En el último año yo he analizado las estadísticas de CORES, que es un organismo que, claro, en los medios de comunicación esto no sale porque tiene tal trasfondo político y tales claves, digamos, que no interesan poner de manifiesto,
que de alguna manera, bueno, pues nos estremeceríamos sabiendo y conociendo cómo, por ejemplo, el gas. En el último año España ha importado el 60% del gas que ha importado, que es la totalidad del gas que importa, viene de Argelia. Claro, es un gas barato, hay ya una dinámica de vínculos, de infraestructuras y demás. El 10% viene de la región del delta del Níger. En el delta del Níger todavía, y pese a una regulación, que es otro tema fundamental, no como las instituciones de esos países no tienen capacidad ni voluntad, ni los aparatos judiciales para exigir, ¿no?, la aplicación de las leyes, se sigue quemando gas. Este gas, que es una fuente de emisión de gases de calentamiento global, dióxido de carbono, metano y demás, tiene unos efectos sobre la salud, los ecosistemas, el medio ambiente, los medios de vida, el ganado y demás, abrasador, ¿no? Aparte, en el delta del Níger, hablando de impactos ya, en tema de medio ambiente, que eso es otro tema, otra vía fundamental, ¿no?, que, bueno, todavía con cuentagotas, pero con iniciativas muy muy interesantes. El Organismo de Medio Ambiente de Naciones Unidas, junto con Amnistía Internacional y una organización local, hizo un estudio para analizar la devastación ecológica producida por la Shell, ¿no? Se habla de, bueno, de que, ¿os acordáis cuando el Exxon Valdez, ¿no?, encalló cerca de Canadá? Bueno, que en los últimos 50 años a lo mejor ha habido un vertido equivalente cada día, equivalente al del Exxon Valdez en la región del delta del Níger. Después de un año y medio, dos, de este informe, de hacer una estimación de unos 1.000 millones de lo que costaría y debería, ¿no?, exigirse a la Shell para que empiece digamos, a compensar, ¿no?, y a reparar todo su impacto medioambiental en el delta del Níger, todavía la Shell no ha movido ninguna pieza ni ha hecho nada. Eso es un informe relativamente reciente de Amnistía Internacional, ¿no?, que señala esta cuestión. Con lo cual volvemos otra vez a la gran irresponsabilidad de las multinacionales, ¿no? Hay muchos códigos voluntarios, pero tiene que haber marcos prescriptivos absolutamente, y eso es determinante, ¿no? El interés por seguir exportando materias primas. Cuando hablamos de que se exportan materias primas no es porque sí, es decir, bueno, porque al fin de cuentas lo importante en los objetivos de desarrollo del milenio dice hay que aumentar la base de ingresos fiscales, ¿vale? Las exportaciones, ¿no? Vía exportaciones. No se habla de estas cuestiones o no se señala, no hay coherencia tampoco en este tema. Pero cuando hablamos de materias primas, quiere decir que no creamos productos manufacturados, no desarrollamos todo un tejido económico, social, con puestos de trabajo en estos países, que además cuando los precios de las materias primas en los mercados internacionales caen, porque esto es una fluctuación, tienen mayor capacidad estos gobiernos para soportar esas fluctuaciones, ¿no? Por otro lado, estos gobiernos tampoco hacen los deberes a nivel de creación de fondos soberanos para las futuras generaciones, de estabilización y demás, ¿no? Entonces, son toda una serie de factores que conducen finalmente, ¿no?, a una gestión, bueno, pues deficiente, en muchos casos nefasta y siempre perniciosa para la población, ¿no? Hablamos de impactos visibles, en tema de medio ambiente, de salud, habría mucho que hablar de la explotación en las minas de niños, de mujeres, de esa explotación, por ejemplo, del oro, que es muy contaminante, en acuíferos, cuando se extrae hay mercurio para la salud, hay informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, en Mali, pero hablamos de otros impactos que no son tan visibles, como todos esos volúmenes de fondos, ¿no?, que se van vía corrupción, vía precios de transferencia, y que por lo tanto se sustraen a la población y no son utilizados por los gobiernos de turno para reforzar, mejorar o dotar de servicios sociales básicos que no tienen estas poblaciones. Después de años y de un marco, digamos, de alianza de la Unión Europea con estos países africanos sobre seguridad energética, que supuestamente trata de desarrollar infraestructuras energéticas en beneficio de la población local, lo que vemos cuando analizamos esta cuestión es que todavía en la región hay unos 600 millones de personas. Podemos estar hablando de una región, la subsahariana, muy diversa, con muchos países, hay que estudiar cada caso por caso, región por subregión por subregión, pero de unos 900 millones, unos 600 millones no tienen conexión a la red de suministro eléctrico, ¿no? Unos 600 millones. Se siguen utilizando en cocinas insalubres, con recursos, bueno, forestales, con contaminación en el ambiente, con muchísimos casos de muertes, ¿no?, en el ámbito doméstico por intoxicación. Y hablamos de una región que también es una estimación, pero bueno, que refleja algo importante, que puede tener una capacidad eléctrica en la región subsahariana equivalente a la de España, ¿no? Entonces, ¿qué ha sucedido? Porque una región que tiene un potencial importante, recursos hídricos, gas, petróleo, energías renovables, que ahora hay muchos proyectos de cooperación que están incidiendo sobre esto, sobre todo en el medio rural, fundamental, pues que todos esos
planes de infraestructura de desarrollo, esas estrategias a nivel político, empresarial, en alianza, una vez más, con las multinacionales y los gobiernos respaldados por los gobiernos occidentales, se han orientado exclusivamente en beneficio de los grandes proyectos, de las grandes empresas, y han dejado una vez al margen a la población local. O sea, al final, cuando analizamos todas esas cuestiones, la población local es que no sale en la foto, cuando debería estar en primer lugar. Entonces, todas esas sucesivas etapas, ¿no?, de promesas, de esperanzas, pues se han ido desbaratando, pero tienen unos responsables. Hay unas claves muy claras, ¿no?, en ese sentido. Toda la cuestión de la seguridad energética, cómo se ha ido desarrollando, cómo en el Golfo de Guinea, que yo no lo sé, María lo sabrá mejor que yo, en el tema de piratería en Somalia se oyó hablar mucho en su día, por lo menos hace 2 años, que es cuando yo lo estudié más, se había desarrollado un fenómeno de piratería. Bueno, se había venido desarrollando, pero había sobrepasado el número de casos de incidentes en el Golfo de Guinea, cuyo epicentro además es el delta del Níger, porque hay dinámicas de explotación con impactos tremendos en las poblaciones locales, que al final ve cómo sus medios de vida son destruidos y, bueno, articulan y generan dinámicas de, aparte de movimientos guerrilleros, que ahora hay una amnistía, pero hay una fragilidad también de supervivencia. Y eso deriva, claro, en actos delictivos, en secuestros de personal de las empresas petroleras y en actos de piratería. Y ha habido una expansión en diversos países de esa región: Gabón, Guinea Ecuatorial, Santo Tomé, Puerto Príncipe, Camerún, que parte del epicentro, parte del delta del Níger, en Nigeria, ¿no?, de piratería. Entonces, cuando vemos los enfoques de seguridad que hace Estados Unidos en alianza con países de la Unión Europea, ¿no?, estrictamente securitarios sobre esa región, en enviar radares, barcos, fuerzas de seguridad, control, y cuando se celebra, como pasó hace unos años, unas elecciones que los propios observadores de la Unión Europea ni se atrevieron a entrar por las condiciones de inseguridad que había en la región, a verificar el proceso electoral. Esto fue ya hace 5 o 6 años. Entonces, claro, evidentemente hay que pensar, no sé, hay muchas cosas que se están haciendo mal. ¿Por qué? Porque al final la cuestión está ahí. O sea, la cuestión de los vínculos es fundamental. Cuando Javier hablaba de vínculos del consumo, de la dependencia energética, por supuesto, que nosotros en el último año hayamos importado un 40% del petróleo, o sea, de todo el petróleo que importamos, repito, de países de la región, y más de la mitad, en torno a la mitad, de Nigeria, un país como Nigeria, con todo lo que está sucediendo en Nigeria, pues son cuestiones que nos tendrían un poco que interpelar y que hacer reflexionar, ¿no? Y eso es una cuestión determinante. Todo el tema de los flujos migratorios es una cuestión absolutamente conectada. El problema es que, bueno, pues hacen análisis, pero eso no confluye nunca en marcos políticos coherentes que se apliquen de forma resolutiva, ¿no? O sea, sabemos ya por qué la gente decide emigrar, jugándose la vida, desde países que son muy ricos en recursos naturales. El caso de Níger en el uranio, un caso hace 2 años de, no sé si 80 personas que fueron encontradas muertas en el desierto, emigrantes. Pero eso sucede todos los días. Ahora el foco de atención está puesto en los refugiados que vienen de Irak y de Siria, evidentemente, por la crisis humanitaria de unas dimensiones tremendas que hay, pero sigue habiendo inmigrantes subsaharianos que salen de estos países, que llegan a Nador o a las inmediaciones de Ceuta, y que pasan meses y meses y que intentan atravesar. Entonces, si queremos, vuelvo otra vez al conocimiento de los sistemas, ¿no? Si queremos tener capacidad para analizar y por lo tanto para concienciarse y reaccionar ante estas cuestiones, es fundamental, digamos, tener el cuadro completo, tener las piezas para analizarlas y hacer los encajes necesarios, ¿no? Bueno. Todo esto va vinculado también, claro, a cómo se emplea la ayuda oficial al desarrollo, ¿no? Hay toda una vertiente en la cooperación que es de anticooperación. Hay toda una serie de intereses, digamos, ligados a esta cuestión. En España desde hace tiempo tenemos lo que se llama la diplomacia económica, que, bueno, puede ser muy comprensible y necesario en un momento de crisis, pero si ese es el único brazo de la política exterior, prácticamente eso tiene unos intereses muy determinados. Entonces, como ciudadanos que pagamos impuestos, los cuales en una parte van destinados a una ayuda oficial al desarrollo, también nos tiene que interpelar y nos tiene que provocar una reflexión evidente, ¿no? Entonces, un poco el análisis es ese, es decir, la evolución, la globalización, ¿no? La evolución del mundo cada vez
hay una creciente interdependencia, interconexión, eso ya lo sabemos. El gran reto para mí es, bueno, cómo podemos generar sensibilización y conciencia, como a través de este tipo de proyectos y de otros muchos, con mucha capacidad de iniciativa y de creatividad, para ser capaces de vincular todo lo que está sucediendo en otras latitudes y que está directamente interconectado, o sea, la tan manida expresión de lo local a lo global, y cómo desde lo local, por lo tanto, tenemos que reflexionar y actuar por otros modelos energéticos, por una transición energética de energías renovables que se impone de manera determinante ya. ¿Qué es lo que tenemos que reclamar a nuestros políticos? Todo el tema de los lobbies, todo el tema de los papeles de Panamá, todo esto está saliendo porque evidentemente es un tema que está ahí, es flagrante que está ahí, pero eso tiene una vinculación directa con lo que estaba sucediendo en nuestras vidas, con el precio de la electricidad que pagamos, es el tercer más caro de Europa, con esos lobbies del sector eléctrico que hay en España. No se puede mezclar todo, evidentemente, pero sí es fundamental establecer los vínculos para realizar un análisis, digamos, mínimamente consistente, ¿no? Se me está acabando el tiempo también. Te quedan 5 minutos. 5 minutos, vale. Bien. Y al final, a fin de cuentas, un poco el mensaje, yo creo, que resulta bastante evidente es que, y con todo lo que está sucediendo a nivel de la amenaza esa de terrorismo yihadista, pues igual es conciliar seguridad y libertad, ahí habría muchísimo que hablar, y todas estas cuestiones al final tienen una incidencia directa en nuestra seguridad, bien entendida, una seguridad que debe ser sostenible, basada en parámetros de derechos humanos, y nuestra democracia. Si analizamos, estuve en Tudela hace un mes con un par de talleres sobre hidrocarburos que empobrecen. Si analizamos toda esta cuestión de cómo se explotan los hidrocarburos en el mundo, cuáles son los intereses, cuál es ese sistema, digamos, de esa ansia extractiva, ¿no? Que ha habido una fiebre extractiva en África enorme en los últimos años, provocada por, bueno, el avance de nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos y porque los precios de las materias primas y el petróleo estaban muy altos, ¿no? Entonces ha abierto todo un frente en África del Este, en países como Tanzania, como Kenia, como Mozambique, que ahora volvemos otra vez a la oleada represiva. Hace poco una compañera que trabajaba en Mozambique fue expulsada, sin darle tiempo a recoger absolutamente nada del país, con unos casos se están descubriendo de corrupción enormes, porque en Mozambique se ha descubierto gas hasta el punto que puede ser, si se explota ese gas, la tercera potencia mundial en unos años, y porque ya hay unos movimientos de fondo en los cuales participan también países y multinacionales extranjeras con la élite política y empresarial mozambiqueña tremendos, ¿no? Entonces es un nuevo caso más, es decir, cuando hablamos de ver puntos de luz, yo intento señalar en mi informe, bueno, ¿qué puntos de luz puede haber en esto? Guinea Conakry en su página web publicó el tema de todos los contratos que se iban a adjudicar, bien, pero Ghana, por ejemplo, que era un país que yo estuve hace poco, que cuando yo lo estudié más a fondo, parecía que debido a que tenía ese ejemplo demoledor de Nigeria, que es un país vecino al lado, generó una plataforma formada por líderes de la sociedad civil, con políticos, con empresarios, para gestionar adecuadamente los ingresos provenientes del petróleo, y en Ghana ya está habiendo, bueno, muchos déficits en esta gestión y demás, aparte que el petróleo ha caído en picado y ya no tiene una importancia como la tenía en su momento para las arcas del Estado. Entonces es muy difícil alumbrar o identificar estas buenas prácticas, pero bueno, son determinantes a la vez, ¿no? Con lo cual, bueno, pues de alguna forma ahí está el tema. Y hay muchísimas cuestiones que abordar, hay campañas muy interesantes, ya digo, cuando yo, bueno, veo un poquito todo lo que en los últimos años ha generado esta cuestión del expolio de los recursos naturales, de la seguridad energética, del calentamiento global, hay toda una movilización que no existía, no solo en África, que por desgracia va muchos pasos detrás, por ejemplo, de un continente como América, una región como América Latina, donde hay movilizaciones continuas, porque las comunidades se levantan, se ponen en pie de guerra contra los proyectos de las extractivas, y esto va ligado también al movimiento contra el cambio climático, ¿no? Todo es parte de lo mismo. Entonces, un poco volviendo y para terminar a lo que comentaba como reflexión, ahí está la gran cuestión, ¿no? Está en cómo somos capaces de configurar una nueva cosmovisión, una nueva visión del mundo, que no es que sea conveniente o necesaria, es que es absolutamente
imprescindible para poder seguir en este planeta sin que haya grandes resquebrajamientos, con el calentamiento global en primer lugar. En la región estos países subsaharianos pueden emitir el 3% de las emisiones globales, y sin embargo son ellos, sobre todo la franja del Sahel, vía desertificación, cambio de los patrones de lluvias, sequías y demás, los que están recibiendo el impacto del calentamiento global, ¿no? El 70% de las emisiones de efecto invernadero los provoca el 20% de la población mundial. Es decir, somos nosotros los que con nuestras acciones tenemos una implicación y un impacto directo, a veces más indirecto, con el tema del consumo, pero en todo caso que exige un análisis y hay una responsabilidad en lo que está sucediendo en estos países. Bueno, pues por ahí va la reflexión, lo dejo ahí. Siento que a lo mejor hayan sido muchas cosas y demás, pero bueno, de alguna manera lo tenía un poco más organizado, pero ha salido así porque creo que ya la gran mayoría ahora se ha incorporado varias personas, pero de los que estáis aquí sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, muchísimas gracias.